Vamos a escuchar algunas respuestas de las preguntas motivadoras que tenemos, ¿ya? Y después ustedes van a poder hacer sus preguntas vía escrita, ¿no? A una persona, a uno de los expositores, respecto a los temas que se han conversado aquí. Voy a empezar en este punto con Tatiana Castillo, quien es asesora legal de OLADE, y claro, al menos por lo que se han ido planteando los temas, aquí la pregunta va en el siguiente sentido. Los países vecinos, es decir, de Sudamérica, Tatiana, han aprovechado estos momentos o esta temporada alta de precios elevados en materias primas, particularmente en hidrocarburos, para cambiar la matriz productiva o no, porque la exposición de Juan Carlos nos demostraba que hay un estancamiento y en algunos países hay una reprimarización. ¿Se aprovechó este momento o no? ¿Y por qué? La información que tenemos en OLADE es que aun cuando, o sea, el alza de los precios de las materias primas, obviamente nuestros países lo aprovecharon, ¿no? Cuando hubo esta baja histórica en los precios de los hidrocarburos, se suponía que iban a bajar, ¿no?, el precio de la gasolina y de todos los derivados. En algunos países ha pasado esto, en otros no. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de Paraguay, porque fueron creo que los primeros que aprobaron una legislación que bajaba el precio de la gasolina en este sentido. Pero lo que muchos países nos informan es que al haber subido el consumo, pues entonces tampoco es que se veía como un beneficio la baja, ¿no?, en el sentido de que tenía que seguir cobrando lo mismo porque aumentó el consumo, ¿no? De que se aproveche la situación para desarrollar las energías alternativas, depende, o sea, como lo dije en mi exposición, es una cuestión de cada país, o sea, es un tema de soberanía, cada país decide. En muchos casos, si el país tiene grandes reservas, como es el caso de Venezuela, en hidrocarburos, pues es lógico que los van a utilizar, lo van a seguir explotando. En muchos casos, pues la recomendación es que se guarden las reservas para, por ejemplo, la industria petroquímica, que no es sustituible, como podría ser sustituible la electricidad, ¿no? Entonces son decisiones, como aquí bien lo dijo Franklin, que dependen mucho de los diferentes enfoques que cada país tenga en el momento determinado, ¿no? Justo, ¿por qué cree usted que no han sido efectivas las políticas energéticas de Bolivia, particularmente Bolivia, para mutar de matriz energética? ¿Por qué no nos ha llevado a energías renovables? ¿Qué es lo que falló? ¿Por qué no hemos avanzado? En el sentido, por ejemplo, porque el diagnóstico que hacía Juan Carlos da la impresión de que nos va a costar muchísimo cambiar de matriz energética. No, yo creo que ha habido un cambio, creo que estamos muy bien, ¿no?, con el aumento, lo estamos viviendo en nuestras casas, ¿no? No teníamos, antes del gobierno actual, eso hay que reconocer, no teníamos gas domiciliario, teníamos ustedes correteando con la garrafa detrás de los carros, ¿no? Eso de alguna manera, he tomado muy en cuenta sus datos, ha habido un incremento de 40.000 a 500.000 conexiones, ¿no?, de gas domiciliario. Eso lo estamos viendo todos, ¿no? Después otro ha sido sustituir el litro de gasolina con el metro cúbico de gas, ¿no? Claramente vemos en las calles los autos, los buses, los camiones andando con sus cilindros de gas natural comprimido, ¿no? Entonces, de alguna manera ha habido un cambio en ese sentido que realmente ha favorecido al pueblo. También los datos de consumo, ¿no? Internamente consumíamos alrededor de 3.000, 4.000
3 a 4 millones de metros cúbicos de gas por día y ahora estamos llegando a los 15. Entonces, de alguna manera, hemos gasificado el país y para bien, ¿no? Porque el gas por unidad energética cuesta menos que la gasolina, que el diésel, que el GLP, etc., ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que ha habido un cambio, digamos, en el consumo de los gases, de los combustibles fósiles, ¿no? Donde no se ha avanzado, pero se han hecho esfuerzos, hay que reconocer también, es en el parque eólico, en Cochabamba, después esta central de energía solar en Cobija, etc., unos primeros intentos para entrar al campo de las energías alternativas, ¿no? Pero lo que preocupa un poco es hacia el futuro, ¿no? Yo creo que se han dado muy bien, pero hacia el futuro no hay propuestas concretas, digamos, para entrar de lleno a las energías alternativas, ¿no? Es más, y esto como universidad nos duele, nos han quitado parte del IDH, no solo a la universidad, sino a los municipios y a las gobernaciones, para fomentar la exploración de las petroleras, ¿no? Que es combustibles fósiles, ¿no? O sea, nos estamos aportando nosotros para este objetivo, ¿no? Otro contribuyente a esto del tema de los gases de efecto invernadero es la ampliación de la frontera agrícola. También estamos contribuyendo con nuestras EPPs, ¿no? A prestar, digamos, a los responsables de esta propuesta, ¿no? Entonces, en resumen, como se indicaba, creo que se han dado bien en cambiar la matriz energética de combustibles líquidos a gas, ¿no? Pero hacia el futuro no se está avanzando mucho hacia el futuro, ¿no? De alguna manera. Y aquí es precisamente lo que quiero recalcar el rol de la universidad, ¿no? Que la próxima semana vamos a hacer una propuesta concreta sobre cómo masificamos las energías alternativas en nuestra matriz energética, ¿no? Bueno, gracias, justo. Aunque Franklin ya aclaraba y decía que es muy complicado cambiar de matriz productiva, los datos que presentaba Juan Carlos señalan que el 94%, ¿no?, de producción de energía tiene origen fósil. Y se profundizó, porque antes era el 84%, ahora es el 94%. En 10 años, en lugar de ir a energías renovables, hemos ido más bien a aumentar, ¿no?, la energía fósil. En ese sentido, Franklin, ¿por qué hubo esta reprimarización, si es el término, ¿no? ¿Por qué no se ha ido a las energías renovables con una política adecuada? ¿O es que era más fácil administrar lo que ya se tenía, en este caso los hidrocarburos? Bien, voy a reiterar lo que dije hace un momento. El 2010, el país enfrenta una situación difícil en el sector eléctrico y tal vez, como autocrítica, la nacionalización en el sector eléctrico debió hacerse tal vez más antes, ¿no? Pero en fin, creo que el Estado boliviano actuó de buena fe, confiando en las promesas de inversión que hacían las empresas eléctricas en su momento, que no lo hicieron, y el Estado toma en mayo del 2010 esta definición y nacionaliza. En ese momento teníamos que solucionar el problema eléctrico y se inyectan 160 o un poco más megas y todos estos de energía fósil. Esto hace que, lógicamente, que gran parte de ese incremento se vaya a la parte eléctrica. Decíamos que el otro elemento tiene que ver con los contratos establecidos, ¿no? Porque hablamos de una matriz global, una matriz primaria, y dentro de eso está la producción o el incremento de gas de los distintos campos productores y otros campos para el suministro hacia la Argentina y hacia el Brasil, ¿no? Que esto ha tenido un incremento en cuanto a la modificación de los contratos que se suscribieron el año 2008, el año 2012, ¿no? Donde se establecen, en el caso particular de la Argentina, ¿no es cierto?, un incremento hasta llegar hasta los 26, 27 millones de metros cúbicos. Eso hace que el impacto en la matriz energética también tenga un aporte notorio. El otro aspecto tiene que ver con centrales
que se identificaron dentro del plan de expansión para garantizar esta creciente demanda de electricidad dentro del país. Electricidad que se visualizaba con distintos proyectos, no solamente en el sector residencial, sino también en el sector industrial, en el sector minero, el sector cementero. Entonces, por esa misma razón es que se incrementaron 3 proyectos: el proyecto en Guarnes con alrededor de 200 megas, Yaguacua también para garantizar la provisión de energía eléctrica y exportar un excedente. También en este proceso se identifica el cierre de los ciclos combinados, ¿no? Y es por eso que se incrementa en mayor capacidad no solamente la generación eléctrica, sino el cierre como tal de los ciclos. Y con eso se prevé inclusive que haya un incremento en la eficiencia energética de la generación eléctrica. Por otro lado, decíamos que la política de posibilitar la dotación de los servicios energéticos a la población, ya sea GNB, gas domiciliario, y también la construcción de redes en lo que era electrificación rural, que también ahí ha tenido un fuerte incremento el cambio, mejor dicho, el impacto del sector eléctrico. Hemos pasado de tener una cobertura del 50% a prácticamente estamos a nivel general, estamos con el 82-84% de cobertura, lo cual ha sido un impacto importantísimo. Y si nos vamos a nivel rural de cobertura, el impacto ha sido mucho más grande, porque hemos pasado de 36 a 60 y algo % de cobertura. Muy bien, vayan alistando por favor sus preguntitas escritas. Vamos a hacer una rondita más de preguntas y luego vamos a leer las suyas. Tatiana Silvia señalaba que en la integración energética no necesariamente, al menos yo entendí, no necesariamente piensa en el ser humano, no plantea una integración económica, social, sino más que todo dirigida a las transnacionales que dominan el mercado sudamericano, y estas transnacionales se benefician de esta integración, pero no hay una integración económica y social. ¿Es así? ¿Y por qué? Bueno, en muchas ocasiones pudiera ser así porque las infraestructuras que se requieren para la integración energética son muy costosas, ¿no? Entonces se requiere siempre un financiamiento que necesariamente depende de involucrar algún elemento de alguna privado, de la banca internacional, de agencias de cooperación, de una transnacional. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta y vincular y manejarlos de una manera en que esto no impida que el fin de la iniciativa o del proceso de integración pues llegue a la población y llegue a garantizar la seguridad y el abastecimiento energético, la universalización del servicio y del producto energético, que es lo que se busca al final con la integración. Pero sí, es un elemento que hay que tomar en cuenta, el elemento financiero. Sin eso es imposible llevar a cabo alguna interconexión importante. Justo Juan Carlos señalaba que nuestra industria contamina más por cada dólar, ¿no? Que hay el dólar más sucio de la región está en Bolivia. Claro, en el ámbito global de contaminación lo nuestro es mínimo, digamos, pero pensando en nuestra realidad es altísimo, ¿no? ¿Hay alguna idea para cambiar esto desde nuestra universidad? Porque aparejada a esta situación también hablaba de que los vehículos, que son los que más usan esta energía fósil, también aquí hay una consecuencia en el sentido de que las ciudades no han sido planificadas, ¿no? Muy bien. ¿Hay alguna visión a futuro desde nuestra universidad, justo? Ustedes saben, la subvención a uno lo hace ineficiente, ¿no? Si les regalan algo, no tiene por qué optimizar y porque le están regalando, ¿no? En el caso de nuestra industria, si la memoria no me falla, la tarifa es $1.70 por millar de pies cúbicos, ¿no? Y si eso comparamos con cuánto es lo que pagan por millar de pies cúbicos
En Chile, por ejemplo, está en el orden de los $17, en el Brasil está por orden de los $15. Entonces, si te están, lo pondré entre comillas, regalando no tienes por qué optimizar su consumo, ¿no? Entonces, esa puede ser una causa, ¿no? De que la subvención es una subvención quizás muy elevada y habría que ver si es conveniente y que eso está provocando la ineficiencia, ¿no? Muy bien, gracias, Justo. Franklin decía que en su exposición señalaba que, bueno, se van a notar los cambios en los próximos años, unos 10 años que vienen, o quizás menos, y escuchaba que habrá un 70% de energía fósil y 30% de energía renovable. ¿Se refiere a eso, no? Al revés. A ver, ¿cómo quisiera que precise eso, por favor? La visualización en cuanto a la perspectiva de estos proyectos importantes de energía hídrica, porque son los proyectos que prácticamente estamos hablando de potencias que superan los 200, 300, 1000, 2000 megas, entonces son sin duda proyectos de gran envergadura. En algunos casos son de carácter binacional, porque como decía acá nuestro estimado docente, las inversiones que se requieren para estos proyectos requieren cooperación entre países, y creo que Brasil ha entendido esto y estamos en ese camino, al menos las autoridades que están en este momento negociando, desarrollando los estudios, están encaminando hacia ese marco. Yo me olvidé mencionar este complemento, ¿no? de la matriz energética, y es que durante ese periodo, durante el año prácticamente 2008-2009, es que se comienza a analizar estos proyectos hídricos, pero como todos ustedes saben, estos proyectos requieren de un proceso de maduración importante. Uno pensará por qué al día siguiente que hubo el cambio de gestión no se pensaron y no se lanzaron estos grandes proyectos. La respuesta es muy sencilla: no habían los recursos, no había fondos. De hecho, Bolivia en su momento fue caracterizada como un país de no crédito. Entonces, más bien gracias a los recursos provenientes de los hidrocarburos, que llegaron a tener un peso importante en lo que es la balanza comercial o las exportaciones, llegando a representar más del 50% de ingresos del país, han posibilitado que el Estado Nacional pueda tener esa musculatura para afrontar todos estos proyectos, no solamente hidroeléctricos, sino de energías alternativas, porque cuando uno analiza el coste de producción por kilowatt instalado, se da cuenta que los proyectos están siendo subvencionados por el Estado. Algo, solo para que quede claro, entonces dentro del 2025 será 30% energía fósil y 70% renovable. Eso será un gran cambio si va a ser eso. Bueno, vamos ahora a las preguntas del público. Empezaré por Tatiana. Aquí hay una pregunta, Tatiana, que señala: ¿qué países han incorporado a sus políticas energéticas los compromisos de reducción de emisiones? Se refiere al Acuerdo de París, COP27. Ya, bueno, el Acuerdo de París, COP20, es muy reciente, ¿no? No ha habido prácticamente tiempo para que los países hagan este compromiso que asumieron, ¿no? Ellos tienen unos plazos para hacerlo, pero como todos conocemos, en el tema de legislación y de política, los tiempos son muy demorados, ¿no? En cambiar una ley, en cambiar un documento. No obstante, antes de que se asumieran estos compromisos en París, ya hay muchos países que tienen esto en sus constituciones, sobre todo los países de constituciones recientes, como el caso de Bolivia, el caso de Ecuador, ¿no? Los demás países ya que tienen una constitución ya más antigua, es difícil encontrar elementos de estos, ¿no? De repente no, porque veo que por ahí me dicen que no están. Yo he analizado mucho la constitución de Bolivia y la constitución de Ecuador,
para el tema de la ley de desarrollo sostenible que hicimos con el Parlamento andino. No todas las cosas están de manera expresa. Hay muchas lecturas que se sacan de una forma tácita y en ambas constituciones yo entiendo que sí hay un compromiso con la reducción de emisiones, aunque no haya valores, aunque no haya tiempos, porque en las políticas no se establecen ese tipo de cosas. Las políticas son lineamientos generales, principios, y yo pienso que los principios de la Constitución boliviana sí están enfocados a eso, ¿no? Pero ya todo lo demás vienen elementos de planificación muchos más específicos, y con los compromisos asumidos ahora, pues todos los países tendrán que ver los mecanismos para ya establecer con las medidas que tienen, porque ahora tienen ya unos valores, unos tiempos determinados que tienen que cumplir. Muchas gracias, Tatiana. Queda una pregunta para Juan Carlos Guzmán. Juan Carlos dice, ¿será discurso o realidad el proyecto del gobierno plurinacional de Bolivia, Corazón Energético de la Región? ¿Será discurso o realidad? Corazón. Si Corazón es el órgano que permite el flujo de energía en todo el cuerpo, no. Le va a dar un infarto a Sudamérica en ese caso. Y es porque en la actualidad Bolivia produce el 2.8% de toda la energía de Sudamérica. Y en términos eléctricos produce el 0.6% de la electricidad de Sudamérica, y algo así que como el 1% de la electricidad que generan nuestros vecinos. Entonces, lo que tiene que saltar Bolivia en términos de producción es como para hacer desaparecer Bolivia. O sea, no es un objetivo real. En mi opinión personal, no es un objetivo ni siquiera deseable por el grado de destrucción que puede traer al territorio nacional un objetivo de ese tamaño. Entonces, Bolivia necesita cambiar la visión y olvidar que esta historia, esta herencia colonial de excavar la tierra para exportar todo lo que encuentra abajo, esa herencia colonial tenemos que dejarla atrás. Y eso se hace por vía de conocimiento, vía investigación y vía mucho trabajo. Dice Franklin, el proyecto de la megarepresa del Bala en Chepete, pese a su impacto ambiental, será el proyecto para cambiar nuestra matriz energética y su integración sudamericana. Una. La demanda de generación hidroeléctrica, como ser el Bala y otras, abastecerá para exportar al exterior, ya que estamos a tope con la demanda interna. Y la tercera, ¿es parte de la matriz energética e integración en Sudamérica el proyecto del Bala? Efectivamente, el proyecto Bala es un proyecto que está pensado en exportación de electricidad. Es un proyecto que efectivamente es uno de los proyectos, junto con el proyecto de Cuenca Río Madera, el proyecto Rositas, que está con una potencia estimada de casi 800 megas en su componente total. Lógicamente que hay una sensibilidad ambiental, y entiendo que se están haciendo los estudios ambientales correspondientes. Más yo no podría detallar sobre este proyecto porque desconozco en este momento las características del proyecto y cómo lo están llevando adelante en la Empresa Nacional de Electricidad, pero sí es parte de la política energética el desarrollo de estos proyectos hidroeléctricos, y también entiendo que es un impulso a nivel departamental en cuanto a La Paz el desarrollar este proyecto. Entiendo de que hay mucha sensibilidad ambiental, repito. No creo que vaya a ser un proyecto que abastezca con una potencia como la que necesita Brasil, pero sí puede generar ingresos que repercutan en el desarrollo
de nuestro país en el desarrollo de la industrialización, por ejemplo, en el desarrollo de nuevas tecnologías que permitan también complementar nuestra matriz energética. Evidentemente, el concepto de corazón energético es precisamente porque Bolivia puede en este momento generar recursos vía exportación de energía, ya sea gas, y mucho mejor si a ese gas le damos valor agregado como es la electricidad, y eso va a tener un efecto mucho mayor dentro de lo que es el desarrollo del país. Dice, ¿debería Bolivia exportar energía eléctrica? ¿En qué cantidad y por qué? Bueno, cuando hablamos de exportación, o hablamos de integración, hablamos de una escala que no es lo nacional. Hablamos precisamente de esa visión que acaban de decirnos, que después de la exportación, después de obtener recursos, llegaremos a desarrollo, llegaremos a industrialización. Creo que la respuesta va a cuántos años estamos con un contrato de venta de gas al Brasil y cuáles son los niveles de desarrollo, de industrialización, de cambio de la matriz productiva del país. Creo que ese es precisamente uno de los temas que motiva este debate, porque exportamos algo de valor agregado, ha cambiado nuestra matriz productiva, ahora que bajaron los precios, tenemos mayor generación de empleo, tenemos alguna viabilidad más allá de seguir exportando energía, ya no de gas, porque no tenemos reservas certificadas, porque no hubo exploración, sino que ahora utilizamos otro recurso, agua, para exportar electricidad, y poniéndola de manera más clara, no mañana, los proyectos estos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo no son para mañana, son para de aquí a 7, 15 años, y bajo esa dependencia financiera, bajo esa dependencia tecnológica que no es la que desarrollamos en el país. A propósito de la integración o de la venta de gas al Brasil, hay una pregunta para Justo Zapata. Dice, ¿qué beneficia a Bolivia el proceso de integración energética si Brasil y Argentina se benefician en los últimos 15 o 20 años? ¿Cómo beneficia a Bolivia? Bueno, de alguna manera se ha respondido a esta pregunta de varias formas, ¿no? Pero lo que tenemos que reconocer nosotros es que la energía es un instrumento de desarrollo, ¿no? O sea, cualquier cosa que queramos hacer, cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, requiere de energía. Si ese instrumento de desarrollo lo exportamos, obviamente estamos ayudando a desarrollarlo, ¿no? Y yo alguna vez criticaba al gobierno actual del MAS que seguía la misma política de Goni, ¿no? Goni exportó al Brasil y el MAS hacia la Argentina, ¿no? Era exportar nuestro instrumento de desarrollo, ¿no? Más bien que de alguna manera todo ese movimiento que se hizo, que era gas para Bolivia, ha logrado que se gasifique, digamos, eso lo hemos reconocido, el uso de gas natural domiciliario, gas natural vehicular, pero lo importante es que esa energía sea utilizada en cambiar nuestra matriz productiva. Y eso es lo que no ha ocurrido. Actualmente seguimos prácticamente igualitos que antes, viviendo de las exportaciones de hidrocarburos, minerales y soya, ¿no? Creo que en este momento no vemos, después de tanto, algo nuevo que haya entrado en nuestra matriz productiva. Muchas gracias, Justo. Franklin, ¿por qué solo 300.000 conexiones aproximadamente en 8 años? ¿Y por qué el precio del gas domiciliario es tan barato en comparación al gas licuado? Son 300.000, son 500.000 las que dije. Pasar de 3.000 a 500.000 yo creo que es un logro importante, y además se va a seguir implementando este tipo de conexiones. Pero hay otro elemento de fondo. El elemento de fondo que se tomó en su momento para esta medida es por qué la población no puede ser beneficiaria de este recurso para cocción, para sus distintos usos. Y efectivamente el gas domiciliario está llegando a distintas poblaciones, ¿no?
no solamente a las ciudades capitales, sino también a las distintas regiones rurales a partir de una tecnología que es el GNL, ¿no? O lo que se conoce como Small LNG, para la dotación de ciertas poblaciones con gas domiciliario. En el caso del GLP, el GLP tiene un costo adicional de procesamiento, hay costos de inversiones que están asociadas a la producción de GLP. Sin embargo, pese a ello, Bolivia tiene el GLP más barato de todo Sudamérica, ¿no? Entonces, si uno compara con Brasil, si uno compara con el Perú, prácticamente los costos son 3-4 veces superiores en la frontera, y por eso es que ustedes se recordarán el año 2011, 2012, cuando hubo a veces cierto, por lo menos temor de desabastecimiento, era precisamente porque ese GLP se iba de contrabando hacia los mercados vecinos. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, en este proceso de integración energética, ¿son las transnacionales las que se benefician? No sé si es una pregunta para Silvia. Creo que es más pertinente que sí, pero yo quisiera tomar medio minuto, contradecir un poco a Franklin, ¿no? Que además es tan positivo que esté aquí en el debate. El precio del GLP en Bolivia está definido desde el 31 de diciembre de 2004 en el gobierno de Carlos Mesa. Ahí se fijó el precio. Y luego, después del decreto 28701 de nacionalización y después de que YPFB toma toda la cadena de comercialización, no ha habido una actualización de ese precio. Entonces siempre me he preguntado, y ustedes pueden ver mis artículos, si el gas natural está nacionalizado y si el GLP, el 80 y pico % del GLP boliviano sale del gas natural, me he preguntado siempre, ¿por qué seguimos manteniendo el precio que fijó Carlos Mesa? ¿Cuál es el verdadero precio del GLP? Entonces, no, nunca vi respuesta, pero lo dejo sentado y lo dejo, la pelotita está por ahí. El GLP está con un precio fijado desde hace más de 10 años. El gas natural para las termoeléctricas está fijado desde el año 2002, si no me equivoco, en 1.30, para el sector industrial en 1.7, ¿no? Y evidentemente es parte de la política, porque cuando uno analiza los costos, lógicamente que la producción que debería haber para el mercado interno debería ser un poco más elevada, lo mismo que la gasolina, lo mismo que el diésel, ¿no? Y que los otros combustibles. No solamente tenemos energía a nivel de combustibles subvencionada para el país, sino también la energía eléctrica, ¿no? En este momento no te podría dar el detalle del costo del GLP de producción, pero estoy seguro que si hacemos el análisis está un poco más de ese precio, porque tiene un proceso en cuanto a las plantas de refinación, y eso evidentemente hace que tenga un costo más superior. Creo que con esto he respondido la pregunta. Escuché decir que integración es solidaridad y desarrollo de los pueblos. Entonces, si hablamos de comercio de energía, habría que preguntarse si es solidaridad y desarrollo de los pueblos. Pero en esos términos hablemos de que hemos recibido grandes recursos de la venta de gas todos estos años, y probablemente sí hemos tenido ciertas desarrollo social, cierta redistribución de la riqueza, pero ahora estamos en una etapa de precios bajos de las materias primas, y precisamente desde la misma universidad se señalaba que ni gobernaciones, municipios, universidades ahora reciben menos recursos. Entonces, ¿qué significa en términos de
desarrollo social hacia futuro la dependencia precisamente de el comercio de una o dos materias primas. Creo que esos son los términos en los que si esto es integración y esto significa desarrollo, precisamente se sustenta en esa reprimarización de nuestra economía, en esa dependencia de la renta de ciertos recursos y no precisamente en ese desarrollo industrial que hemos buscado. Creo que es necesario discutir los términos integración y diferenciarlo de lo que es venta de recursos, venta de materias primas, porque el comercio en sí, las negociaciones en las que forman parte, como también se dijo, instituciones financieras, empresas privadas por lo costoso de los proyectos, que inciden en las políticas de los gobiernos, inciden en las negociaciones de los países, no podemos hablar precisamente que sea grandes ganancias o grandes rentas y desarrollo. Muchas gracias, Silvia. Hay una última pregunta para Tatiana y dice: las megacentrales hidroeléctricas en la Amazonía, ¿no? ¿Se pueden considerar para OLADE como energía renovable? No. O sea, en realidad lo que se considera en OLADE como energía renovable son las pequeñas centrales hidroeléctricas. Sabemos todos el impacto negativo que generan este tipo de proyectos, ¿no? Sobre todo en sectores como la Amazonía. No obstante, es una energía menos contaminante que la que se genera con termo, ¿no? Muy bien. Franklin, aquí hay una pregunta para usted. Dice el licenciado Franklin Molina: deseo saber qué políticas de explotación hay en Bolivia con relación al litio como fuente energética. Bien, quiero mencionarles que en mi gestión no estaba todavía incorporada dentro de lo que es el ministerio recientemente creado hace 2 meses de energía, el tema litio. Sin embargo, como comentario general dentro de lo que es la planificación del desarrollo, evidentemente que hay una visión de desarrollar el litio en términos de energía, en términos de producción a nivel de país, no solamente de fuente energética, sino de posibilitar la producción en cantidades importantes para exportar este tipo de energía vía almacenamiento, ¿no es cierto? Entiendo de que ese es el criterio de la política nacional y están desarrollándose varios proyectos en ese marco. Muchas gracias, Franklin. Pregunta para Justo. Respecto a las negociaciones que se vienen realizando con Brasil para continuar con la venta de gas natural, ¿qué aspectos nuevos deben tomarse en cuenta en estas negociaciones de tal manera que el país se vea favorecido? Justo, por favor. Antes, una aclaración con respecto a la intervención de Franklin. Oye, la pregunta, el litio no es un energético, ¿no? El litio nos permite construir baterías y acumular energía, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es igual la energía fósil que hay que acumular en la batería de litio, ¿no? Aquí podría ser energía de una geotérmica también que acumulamos en la batería de litio, o podría ser energía solar que acumulamos. Entonces es importante tener claro el concepto, ¿no? No es energético, sino sirve para hacer baterías, ¿no? Que son acumuladores de energía. Pues viendo la pregunta, es algo que siempre, y bueno, qué bien que estén los expertos en energía acá, ¿no? Siempre nos ha llamado la atención el hecho de que un barril de petróleo genera, redondeando, ¿no? Alrededor de 5 millones de BTUs de energía. Entonces, en función de eso, uno diría, el precio del millón de BTUs de energía debería ser el precio del barril dividido entre 5. Cuando el barril ha llegado a un valor de $100, entre 5 debían pagarnos 20, e incluso un poco más, porque imagínense ustedes quemando petróleo crudo en sus casas, buenas fábricas,
versus el gas natural, que es tan limpio, tan manejable, uno paga después de utilizarlo, etcétera, ¿no? Entonces siempre me llamó y nos llamó la atención por qué lo estamos vendiendo a la mitad de lo que deberíamos venderlo, mínimamente, ¿no? Entonces ese es un criterio que tenemos que tomarlo en cuenta en las próximas negociaciones. Actualmente el precio del gas está en como 50, del barril de petróleo en $50, entre 5 y 10, no está pagando como 3, 4 más o menos, ¿no? Entonces hay que hacer un gran movimiento ahí, porque en la parte técnica creo que no hay dónde perderse, pero de todos modos me interesaría mucho escuchar la opinión de expertos como Juan Carlos y Franklin al respecto. Juan Carlos, ¿sí? A ver, hay una fórmula, ¿no? Esa fórmula fue negociada en el año 93 entre Bolivia y Brasil. Esa fórmula, que es una canasta de combustibles, ¿no? Arroja un precio y esa fue la negociación. Entonces, independientemente del contenido energético y su valoración en tal o tal situación, el precio fue producto de un acuerdo, ¿no? Una fórmula. Así vamos a calcular el precio. Bien, internacionalmente el precio se fija por oferta y demanda, como un commodity, ¿no? Aunque en muchos mercados no lo es, pero hay un precio internacional que responde a oferta y demanda, el Henry Hub. Y durante la época de vacas gordas, ¿sí?, el precio internacional ha estado muy por debajo del precio que Bolivia negoció en el año 93, ¿no? Y ahora sí se ha invertido. Entonces, en una futura negociación, el tema crucial, fundamental, va a ser el precio. Y a mí me ha dado mucho temor cuál va a ser el resultado de esa negociación. ¿Por qué razón? Porque independientemente de a qué precio está el petróleo y la energía, ahora sí me parece que van a empezar a primar criterios de costo-oportunidad, de oferta y demanda de esa energía. Y no sé si me va a ir bien. O sea, yo no soy negociador, no tengo experiencia en eso, pero tengo temor, eso sí tengo. Franklin, ¿quieres agregar algo? Solamente complementar, ¿no? Efectivamente es una cartera de 4 o 5 fuels que interactúan, ¿no es cierto? Y esto está definido por el precio de mercado internacional, una canasta de precios. Y como en toda negociación, como en todo acuerdo, esto se fija siempre en largo plazo, ¿no? Y eso no solamente se hace para visualizar la compra de la energía como tal, como el gas, sino también para ver las inversiones que se van haciendo en lo que es la construcción de gasoductos, en lo que es los costos ambientales, porque la construcción de ese gasoducto de más de 2.700 o poco más de kilómetros tiene pues un impacto ambiental importante. Y bueno, todo eso en su momento fue analizado, discutido, y por eso se tomaron esas decisiones. Evidentemente hubieron gobiernos que asimilaron precios solidarios, ¿no? Como el año 2004, cuando se vendía a la Argentina por menos de $1 el precio del gas, cuando ya en el mercado internacional el precio estaba subiendo efectivamente, y fue una decisión política la que obliga a negociar a ambos países el año 2006-2007, donde se fijan precios, ustedes recordarán, de alrededor de $7 con la Argentina, algo así como $6 con Brasil, y se logra una mejor negociación para el país, y eso ha tenido un efecto importante en la economía del país. Yo creo que aquí hay que ser bien preciso en el impacto que ha tenido precisamente por la misma lucha de la población a partir de un nuevo marco jurídico en cuanto a la redistribución de los ingresos por hidrocarburos, en cuanto a participación de regalías, en cuanto a participación de IDH, las mismas universidades que se han visto muy
beneficiadas los municipios, gobernaciones, y eso ha permitido un sinnúmero de proyectos. Ahora, el detalle a veces está cuando uno visualiza qué se han hecho con esos recursos. Evidentemente ahí podemos entrar en un debate mucho más largo, mucho más amplio en cuanto a la priorización, y ahí inclusive podemos analizar otros elementos adicionales en cuanto al destino efectivo de esos recursos. Yo comparto que esos dineros deberían estar orientados a una inversión productiva que tenga un alto impacto, pero evidentemente ahí también tenemos que trabajar tanto sociedad civil como gobierno. No solamente Ahora vamos a entrar en la última parte, que es más corta. Vamos a cerrar, o van a cerrar ideas respecto al evento, desde el lugar donde están, tanto Silvia como Juan Carlos. Cada uno tiene entre 5 a 7 minutos redondear las ideas y ahí acabamos el evento, ¿no? Así que, por favor, vamos a empezar con Silvia. Bueno, muchas gracias. Creo que hay un tema clave. Hablar de política económica es hablar también de política energética, y esto es un tema que nos va a concentrar hacia adelante. La relación energía, empresas, sociedad es un tema que seguramente va a definir el rumbo por el cual va el país en términos de recursos, en términos de industrialización y también en términos de inserción en lo que es el mercado global, de lo que es el mercado sudamericano. Y por otra parte, la relación energía, calentamiento global y cambio climático es otro aspecto que tiene que ver precisamente con cuál es nuestro relacionamiento externo. Y para hablar de energía, pues precisamente son diversas escalas. Una es la escala internacional, la escala en la cual nos insertamos hasta ahora como exportadores de materia prima, la escala nacional y la escala local, que tiene que ver precisamente con los proyectos productivos por la transformación de la matriz energética. Son todos estos temas, y en términos generales, cómo nos insertamos en el comercio de energía regional si es que planteamos un mínimo en proceso de industrialización y en matriz que precisamente sea efectivamente renovable y no depredadora o no emisora, es lo que vaya a definir qué es lo que sucede a nivel nacional o local. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Y cerramos este resumen con Carlos. Bien, una de las preguntas del seminario era: los altos ingresos han posibilitado un cambio de la estructura económica de la matriz productiva boliviana? Y mi respuesta es no. Más bien, los altos precios de las materias primas, del gas natural, de los minerales, es como que han enloquecido a los bolivianos, y si vemos la curva de crecimiento de las cooperativas mineras y la exportación de gas, etc., nos lo va a decir. Y por eso es que uno de los indicadores que he utilizado, la intensidad de exportaciones, sitúa al país como el más dependiente de la exportación de energía primaria. Primero. Segundo, hay una ecuación, y yo voy a recitar también mi propio discurso, hasta el día que yo creo que me muera, que hay un extravío histórico, una herencia colonial en Bolivia, ha sido pensar que política de energía es política de hidrocarburos, y pensar que política de hidrocarburos es política de gas natural. Y esta es estrictamente un tema de exportaciones y rentas. Desde que tengo uso de razón, esta es la lógica de pensamiento. Nunca, yo he escuchado muy pocas veces pensar que la energía es un instrumento para generar trabajo en Bolivia. Siempre he escuchado el discurso de que el gas natural es para exportarlo y para obtener rentas. Y las rentas son básicamente dos cosas. Y aquí Franklin ha usado el término dos veces: para generar ingresos. Y si ustedes escuchan en el discurso, la búsqueda de ingreso
pareciera ser sinónimo de riqueza, y hemos visto que no tiene nada que ver con riqueza. Ingreso es una cosa, riqueza es otra. Pero lo más triste y lo que cierra la ecuación rentista de esta mentalidad rentista colonial es que el ingreso rápido genera desde los usuarios el gasto fácil. Y el gasto fácil que se traduce, o sea, que se plasmó en la Ley 3058 de 2005, es que tanto el gobierno central, TGN, como los gobiernos departamentales, municipales e incluso la universidad y la policía y el ejército viven de la renta. Y la universidad ha estado muy feliz viviendo de la renta. Y claro, cuando los precios caen, todos lloran. Llora la universidad, llora la policía, llora el ejército, lloran las municipalidades, etc. Porque estamos cerrados en una lógica rentista. Voy a terminar. Yo estoy siguiendo en el libro, en el trabajo, la definición de la UNEP, la Organización de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en relación a la energía renovable. Y lamentablemente las megarepresas ingresan en la categoría renovable por la misma definición física. No es una definición ambiental, es una definición física. Es renovable cuando en un periodo, dice un tiempo, perentorio, algo así utiliza la palabra, esa energía se va a renovar y su consumo actual no va a afectar a su potencial. Es decir, si yo tomo 1 kilovatio, no quiere decir que el siguiente año el río va a venir con ese kilovatio menos. No lo voy a consumir. Al año siguiente el río va a volver. Y lo mismo pasa en el viento. Si yo tomo 10 megavatios del viento, no quiere decir que al año siguiente el viento ya no va a venir. No, va a venir también. Ahora, las megarepresas tienen el gran pecado de ser ambientalmente muy dañinas. Y en términos de CO2, las megarepresas generan una cantidad de metano contaminante de corto plazo, pero que en los primeros 20 años de vida generan más contaminación en términos de cambio climático que las mismas termoeléctricas, aún así sean contaminantes de corto plazo. Entonces hay que valorar bien, o sea, hay que poner a la balanza esa ecuación. Es decir, durante los primeros 20 años, esa megarepresa que es renovable va a generar más metano que en términos climáticos es más importante que el gas natural. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a ustedes infinitamente por su asistencia, agradecer al CEDLA, a la UNSA, a la Cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz, obviamente a la Plataforma Energética y por supuesto a nuestros expositores Juan Carlos Guzmán, Silvia Molina, Tatiana Castillo, Franklin Molina, Justo Zapata. Y desear a Tatiana feliz retorno y estadía, obviamente, en La Paz. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. ¿Estamos bien? Pues recorremos un poquito. Ya va. Recorremos un poquito aquí. O de costadito. De costadito. Por delante. Eso. ¿Ya? Ok. 1, 2, 3.